Centroconstitución.cl es un amplio espacio. Vamos de inmediato a escuchar al expresidente Ricardo Lagos, luego vamos con texto. ¿Cuáles son los planes futuros y en qué medida esto puede ser una muy modesta contribución a los esfuerzos que la presidenta Bachelet le ha encomendado a sus colaboradores para poder iniciar un proceso constituyente que sea amplio y participativo? Y en ese sentido, entonces, creo que tal vez uno de los desafíos principales es cómo este proceso amplio y participativo quede después inscrito en la Constitución. El gran desafío hoy, producto de las redes sociales, es cuánto de la futura democracia tiene que seguir siendo democracia representativa, que se ejerce a través de quienes representan a la ciudadanía, y cuánto de la futura democracia va a ser participativa, porque hoy precisamente una ciudadanía más educada, más empoderada, más instruida, exige ser escuchada, exige ser considerada. Y por lo tanto, si hay posibilidades en el mundo de hoy de expresarse, ¿cuál es la forma de expresarse civilizadamente? Está muy bien protestar en las calles, pero tal vez habrá formas más civilizadas. ¿Cuáles son esas formas civilizadas en materia de la futura Constitución? Y esto yo creo que es un tema muy importante. Y sobre esto tuvimos una conversación muy interesante con los ministros Burgos, Díaz y Eizaguirre. Presidente, acá, buenas tardes. En relación al tema constitucional, usted, de lo que ha visto de este proceso que está liderando su plataforma tuconstitución.cl, ¿hacia qué lado se inclina como de proceso? Algunos han planteado una comisión constituyente, o algunos hablan de una comisión bicameral que elabore un nuevo documento. Está la idea de un referéndum que sea el que apruebe ese texto. Bueno, más los sectores de la nueva mayoría que hablan de la Asamblea Constituyente. Me gustaría saber cuál es su postura de cuál es el proceso o el procedimiento que usted cree que más acomoda a este país en estos tiempos. Bueno, yo creo que tal vez la gracia de tuconstitución.cl es que la constituyente es toda la sociedad chilena que quiera participar en la red. Y en consecuencia, todas las opciones que usted señala son perfectamente válidas. Lo importante es cómo somos capaces de ocultar cuáles son los contenidos, no uno por uno, pero cuáles son las tendencias mayoritarias que hoy día se van a expresar. Y en ese sentido, la forma como usted quiere introducir el cambio para hacia una nueva Constitución va a tener que ser expresado también por la propia ciudadanía a partir de estos procesos constituyentes y participativos. Presidente, ¿cómo está? Muy buenos días. El martes el expresidente Eduardo Frei respaldó la labor del ministro Burgos. Él ha estado cuestionado, ha estado en medio de la polémica. ¿Cómo lo ve usted y cuál es el análisis que hace finalmente de todos esos cuestionamientos que se le han hecho? Bueno, yo creo que esto es materia del comentario cotidiano todos los días, ¿verdad? Uno viene acá desde su función que ha desempeñado en el pasado a dar sus opiniones y punto, ¿no? Lo demás es política contingente y cada uno opina lo que le parece. ¿Cómo? ¿Lo ve a él empoderado como ministro del Interior? ¿Qué quiere decir eso? Hemos tenido una conversación entre amigos, él más que empoderado de ministro hoy día, de vicepresidente de la República. Dicho sea de paso, no sabía que cuando me reuniera con el ministro iba a ser el vicepresidente. Pero lo he visto como lo he visto siempre al ministro Burgos, un hombre que sabe exactamente, fue mi subsecretario, hizo un gran trabajo. ¿Y qué quiere que le diga? ¿Verdad? Estuve con alguien que colaboró conmigo en el Parlamento como el exdiputado y que ahora es ministro, y alguien que colaboró conmigo como ministro de Hacienda y que ahora desempeña otra cartera, de manera que era una reunión entre amigos, ¿no? Pero, presidente... Pero ¿quién es uno para andar diciendo yo respaldo a fulano perengano? Yo en mi caso digo, mire, no tiene mucha importancia a quienes respalda un expresidente, con el mayor respeto por lo que dijo Eduardo Frei. Yo entiendo lo que él quiso decir y por cierto que me parece muy bien el que alguien diga, pero no es el rol de uno poner nota. Y como ex presidente, usted con el vicepresidente Burgos, ¿hablaron de temas contingentes de la política? No, ¿Nada? nada de eso.
El único tema contingente que sí quiero decir por razones que ustedes comprenderán, y se hizo justicia, Corfo y Merlín. 12 años atrás, en este Palacio de la Moneda hubo consternación porque se había producido un robo en la Corporación de Fomento. Y me tocó tomar, tan pronto supe de aquello, definiciones muy duras respecto a la responsabilidad política que le correspondía en ese momento al vicepresidente de la Corporación de Fomento. Él me presentó su renuncia y se la acepté inmediatamente. Ustedes saben la relación que tengo con ese vicepresidente, Gonzalo Rivas. Siempre sostuve que esos fondos iban a ser recuperados. Hice el símil con un jarrón que había en mi despacho y dije, ese jarrón se va a recuperar. Si alguien me lo roba, una vez que se encuentre, se recupera. La sentencia ayer, unánime, de la Corte Suprema, nos ha dado la razón. ¿Por qué lo quiero decir? Porque las acusaciones que en ese momento se dieron, la prensa, todos ustedes, la televisión, la radio, los periódicos, páginas enteras, minutos enteros de radio y televisión. Hoy día, en un periódico de este porte es lo que aparece, y el titular, ¿cuál es? Confirmada la sentencia respecto de los acusados por el desfalco. Un poquito más grande de otro periódico. En los momentos procelosos que estamos viviendo, es bueno entonces no adelantar tantos juicios y dejar que las instituciones funcionen. Sí, son 12 años. En algunos se dice que se ha recuperado la mitad, pero como hay juicios pendientes que tienen que ver con el beneficio que se hace de dolo ajeno, se va a recuperar la totalidad del jarrón. La totalidad del jarrón. Y por lo tanto mis reconocimientos a los que durante estos 12 años han mantenido esto. Porque después que dejé la Moneda, acá estuvo la presidenta Bachelet y siguió el juicio adelante con el mismo ahínco en defensa de los intereses de Chile. Llegó el presidente Piñera y con el mismo ahínco en defensa de los intereses de Chile. Y ahora finalmente la presidenta Bachelet y las instituciones que encarnan, la Corporación de Fomento y los que han sido fiscales, el Consejo de Defensa del Estado. Entonces, es motivo de satisfacción que funcionaron las instituciones, funcionó la Corte Suprema, y aquellas instituciones financieras que se negaron a reconocer su responsabilidad, ayer fueron condenadas unánimemente. Creo que en este ambiente enrarecido, y en ese momento se pensaban que todos los vinculados a esto, ¿no? Hubo una secretaria que se comportó inadecuadamente, hubo que cambiar al presidente del Banco Central, fue un tema muy complejo, pero se impuso al final que este es un país de gente honesta. Don y eso Ricardo. quería decirlo porque coincidió simplemente, dado que no estoy seguro que esto vaya a ser debidamente comentado, pero la forma en que se expresaron respecto a los que estaban involucrados tiempo atrás fue muy duro en ese momento. Don Ricardo, buenas tardes. ¿Usted es de los que creen que las reformas deben aplicarse con gradualidad o de los que piensa que el programa debe cumplirse tal como se prometió? Yo creo que esas discusiones son demasiado simplistas, para decírselo francamente, ¿no? ¿Qué quiere que le diga? El presidente Frei hizo una tremenda reforma procesal penal, pero hubo que aplicarla a partir de mi gobierno. Y se resolvió que se iba a comenzar por 2 regiones del país, la cuarta y la novena. Y al año siguiente otras 2. Y al final se aplicó gradualmente. Era lo que en ese momento parecía más sensato. Entonces, ¿qué quiere que le diga? Dependerá de cuándo se quieren hacer. Dependerá cómo usted lo vida. O sea, gobernar es tener una idea de Chile, una idea de país. Y gobernar, el que está aquí piensa en la próxima generación, de aquí a 20 años, de aquí a 30 años.
Y lo que él va a hacer corresponde en mi periodo a 6 años, ahora a 4 años. Pero lo que hace es pensando en la mirada larga del país. Y eso es lo que me parece fundamental. Lo demás es un problema de la coyuntura. Pero por eso hay que tener una mirada larga. Y lo demás yo creo que es un poco simplificar para decir que A piensa esto y B piensa lo otro. Los que hemos estado tanto tiempo en esto, siempre ha habido dificultades al interior de cualquier coalición. Es parte de la democracia. Si no lo hubiera sería muy sospechoso. Quiere decir que nadie está pensando. Bueno, muchas gracias. Presidente Lago, aprovechar también de consultarle, disculpe, presidente, aprovechar de consultarle también por la situación a nivel internacional, lo que tiene que ver con la renuncia del representante de Bolivia ante el Vaticano, Armando Loaiza, consultarle si es que eso usted considera que es un revés en la estrategia que usted está utilizando Bolivia en el juicio que mantiene con nosotros, y qué le parece también que Bolivia esté buscando ayuda en Estados Unidos en relación al juicio. Pero son cosas normales que competen a lo que haga el gobierno de Bolivia. El tema de la relación Bolivia-Estados Unidos me parece espléndido, que se normalicen las relaciones entre ellos. Eso es lo que corresponde. Lamento nomás que respecto de las relaciones entre Bolivia y su vecino que es Chile, porque el Papa fue tan claro en decir que hay que tener relaciones especialmente con los vecinos, y esa parte yo pienso que el presidente Morales no le escuchó bien, pues, porque Chile ofreció relaciones diplomáticas y él dice sí, pero con tales condiciones. No es la forma de establecer relaciones diplomáticas. Mire usted lo que se hizo entre Cuba y Estados Unidos y mañana el secretario Kerry, ¿verdad? Esa es la forma civilizada y en ese sentido yo creo que es un error. Una última pregunta. El gobierno ha señalado que está en evaluación el cierre del penal de Cateuco. ¿Usted cree que debería cerrarse esta recinto penitenciario? No, eso es algo que tiene que resolver el gobierno de acuerdo con los antecedentes que él tiene. Yo tengo una larga historia con ese penal, usted lo sabe, ¿verdad? Cuando hubo un conflicto complejo y difícil porque me negué a firmar un decreto relativo a eso. Gracias.